Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por invitarme a participar en estas jornadas, especialmente a la Mancomunidad Horta-Sud y sobre todo felicitar a las organizadoras porque todo evento de jornadas lleva muchísimo trabajo durante muchos meses. Entonces os felicito y os agradezco esta invitación. Bueno, yo he preparado también una presentación que voy a compartir con ustedes. Espero que no me falle la tecnología, hablando de tecnología, que es lo que voy a hacer, pero vamos a ver si puedo. Por favor, sí, me agradecería que me dijerais si podéis ver mi transparencia, ¿vale? A ver. Se ve, ¿no? Perfecto. Sí, que se ve. Vale, muchísimas gracias. Bueno, en principio yo voy a hacer una aportación de un estudio que realizamos en Vizcaya y nos pidió el Departamento, la Diputación de Vizcaya, el Departamento de Igualdad, ¿no? Y era sobre la captación digital de jóvenes para la prostitución y la trata, ¿no? Entonces, me voy a centrar en eso, quizás un poquito más en prostitución, dado que mi colega de mesa, después Ana Fuentes, va a centrarse mucho más en la trata, ¿no? Pues para un poco que el aforo no nos solapemos, o por lo menos hemos intentado las dos coordinarnos para no solaparnos, ¿no? Bueno, dicho esto, quiero dejar unas puntualizaciones antes de comenzar. Primero, en cuanto a la captación digital, prostitución y trata son fenómenos totalmente diferentes, aunque están relacionados. ¿Por qué? Porque los modos de captación difieren, ¿vale? En unas hay una red importante de tratantes que tienen una capacidad y una habilidad muy grande para adaptarse a cada momento y a cada tecnología. Y esto es una realidad que quizás en prostitución tiene, digamos, otras formas distintas. Segundo, esta captación digital es relativamente reciente en los últimos años. Yo que empiezo a investigar sobre este tema en el año 91, junto con el uso de drogas, pues evidentemente he visto cómo ha ido avanzando los avances tecnológicos de la comunicación y cómo precisamente se producen cada vez nuevas formas de hacer y se van transformando, ¿no? Y especialmente yo me voy a centrar aquí en jóvenes autóctonas y migrantes, principalmente chicas, pero no solo chicas, sino también chicos. Necesitamos también, digamos, conocer y comprender cómo evoluciona o ha evolucionado la prostitución en España. No tiene nada que ver lo que pasaba en el siglo pasado con lo que pasa a principios de este siglo y lo que pasa, ¿no? Y lo mismo con la trata, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que tenemos un buen conocimiento podemos anticiparnos a los mecanismos de captación, ¿no? Porque además se transforma continuamente. Cuando yo que me dedico fundamentalmente, aparte de la docencia y la investigación, voy, digamos, recogiendo información en contextos muy determinados y voy viendo cómo se va a ir eludiendo el control y la persecución policial. Es decir, que la policía tiene y está haciendo su trabajo, pero mientras que la policía tiene que cumplir unas leyes, unos protocolos y unos procedimientos, las redes de tratantes no tienen nada de eso, con lo cual están en ventaja, ¿vale? Y luego, por último, necesitamos poner en marcha programas de prevención. Antes me he conectado y he oído algo de prevención. Yo voy a hablar de prevención porque, en principio, creo que aquí tenemos un papel muy importante que tenemos que hacer y que desde lo que yo he acercado y he investigado nos queda mucho por trabajar todavía, ¿no? No solamente para los jóvenes y migrantes, sino también para los autóctonos. Cuando hablo de los autóctonos me estoy refiriendo a aquellos jóvenes que han nacido en España, sus padres han nacido en España y sus abuelos han nacido en España, ¿no? Aunque muchos migrantes, sus padres son migrantes, pero ellos son ya nacidos también en España. Bueno, ahí la diferencia a veces es fácil y otras veces no lo es. En principio, algunos ejes centrales que voy a hablar en mi exposición. Primero, esto es una investigación, como he dicho, que hago en Vizcaya, que además recogemos y participan pues 8 grupos de discusión entre chicos y chicas
de 8 miembros cada uno, y además son de bachiller, FP y universidad. ¿De acuerdo? Es decir, que estamos luego después me centro un poco más en los protagonistas. Este es un estudio exploratorio, con unos hallazgos que en principio hemos intentado indagar, aunque esto fue un encargo de la Diputación de Vizcaya, hemos intentado indagar tanto en Madrid como en Andalucía, que para mí son 3 ejes de investigación siempre en mi carrera como investigada, ¿no? País Vasco, Madrid y Andalucía, ¿vale? Y los resultados, siempre exploratorios, porque hace falta un trabajo mucho más intensivo para concluir y poder generalizar, son muy similares, ¿no? Investigar trata, investigar prostitución se puede, pero es muy complejo, ¿vale? Bueno, entonces, dicho esto, en esos ejes de mi exposición me voy a centrar un poquito en las protagonistas, en las redes de mayor uso, en qué motivos para esta utilización, cuáles son las ofertas y qué necesidades de prevención, que ya adelanto que tiene que ir a padres y educadores, y potenciar la autoprotección, porque otra de las cosas que descubrimos es que los jóvenes, chicos y chicas, no son tontos y ante captaciones saben autoprotegerse. Eso lo tenemos que reforzar para evitar precisamente la captación. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, yo he puesto aquí estudiantes de 16, 17 a 29 años, ¿vale? Entonces estamos hablando, como decía antes, de chicos y chicas de bachiller, de FP, y que en la gran mayoría de ellos utilizan la tecnología mejor que yo y que muchos adultos, ¿vale? Por mucho que nos hayamos puesto al día a ello. Ahí los estudiantes, por ejemplo, algunos estudiantes de universidad nos comentaban, ¿no?, que cuando ellos iban al colegio, pues usar el portátil en el colegio era una excepción. Hoy ya en todos los centros educativos, teléfono, ahora se está poniendo, digamos, en cuestión el tema del teléfono dentro del centro educativo, pero el portátil, la tablet o lo que sea es algo de lo más normal, que se utiliza en la docencia. Y esto es una realidad. Y esto lo que tenemos es que, digamos, educar en ello, supervisar, no prohibir desde mi punto de vista. Pero luego volveré después, ¿no? Luego, además, estos protagonistas, chicos y chicas, jóvenes, adolescentes, primera juventud, por llamarlo de alguna manera, viven en una sociedad de consumo con muchísimas ofertas de consumo, en la que quieren participar y en la que no tienen recursos económicos. Y esto es muy importante porque necesitamos estudiar y analizar muy bien el contexto de los jóvenes, cuáles son sus comportamientos y cómo funciona la presión grupal. Por ejemplo, no me voy a poner a analizarlo, pero evidentemente esto va de la mano de todo lo que pueda acontecer en las redes digitales, va de la mano también de ese contexto estructural que tiene. Hoy estaba dando clase con mis alumnos, estaba viendo la tasa de paro que tenemos en España, un 10%, 10,3%. La de los jóvenes menores de 25 años es un 26% y en principio ha bajado con respecto al año pasado, que llegó a estar en el 30%. Es decir, los jóvenes tienen una realidad hoy muy compleja, con unas posibilidades de acceso al mercado laboral diferente, con unas posibilidades de independización, sobre todo aquellos que ya salen de la universidad, aquellos que yo formo para que puedan incorporarse al mercado laboral e independizarse, muy complejo. Y esto es una realidad muy concreta, sobre todo ante ciertas ofertas que pueden recibir. ¿Cuáles son las redes digitales que utilizaban? Pues le preguntamos a ellos. Los hemos preguntado ahí en Vizcaya, en el estudio que estábamos, pero evidentemente también, como he dicho, en Madrid y dentro de Andalucía fue Málaga, la ciudad donde hicimos una exploración o una indagación. Repito, es un estudio exploratorio que necesitaríamos profundizar mucho más para confirmar, ¿no? Bueno, pues hay redes que son de uso muy habitual, por ejemplo, pues no lo he puesto, perdón, el WhatsApp, por ejemplo, no está ahí. El WhatsApp lo utilizan continuamente, pero el WhatsApp lo utilizan mucho más en el ámbito de relaciones más familiares, más de amigos. En cambio, Instagram, TikTok, Telegram, Tinder y el LinkedIn, porque todas estas redes, depende de la edad, van a ir
un mayor uso o menor uso. Es decir, por ejemplo, YouTube o Facebook o LinkedIn fundamentalmente encontraban más en usuarios. Ahora Instagram y TikTok o Telegram eran generalmente gente mucho más joven, ¿eh? Y sobre todo a los estudiantes y a los jóvenes que nosotros preguntamos tienen un conocimiento muy importante de cómo hoy por hoy los más jóvenes ya tienen, es decir, en torno al 11, 12 años ya tienen móvil y ya tienen un acceso a algunos sin ningún tipo de supervisión y así lo planteamos. Bueno, entonces tenemos unas redes de uso habitual donde algunas de ellas pues hay una oferta muy determinada. Estoy hablando, por ejemplo, de Telegram, en el caso del tema de prostitución. Y otras, pues que está mucho más solapada o que hay un bombardeo continuo de información. Y luego hay redes específicas. Son plataformas privadas con suscripción, muchas de ellas, unas sí, otras no, como puede ser OnlyFans, que sí que es una plataforma privada, que hemos querido como equipo de investigación meternos, pero claro, tenemos que ser falsos a la hora de introducirnos y eso es una cuestión que no es fácil. En cambio el Sugar Baby o Sugar Daddy o Sugar Dating, que se puede encontrar con los tres nombres, sí que hay plataformas mucho más abiertas, con anuncios mucho más abiertos y bueno, pues entiendo que el auditorio conoce lo del Sugar Baby, es un movimiento que surge fundamentalmente en Estados Unidos, sobre todo a principios de este siglo, que se ha ido extendiendo a otros muchos países y que se centraba fundamentalmente en universitarios, por el alto coste de las tasas universitarias que se daban en ese momento en Estados Unidos. Esto se ha ido difundiendo y se ha ido, digamos, expandiendo, normalizando y matizando. Matizando con aspectos diferentes en función en cada país donde se va ubicando, ¿no? Volveré luego a estas dos últimas redes en concreto que las inspeccionamos en la medida que pudimos, ¿no? Bien desde los usuarios y bien desde el trabajo. En el equipo conmigo estaba un compañero estadístico y un informático especialista en inteligencia artificial y en redes digitales, con lo cual era el que se movía magníficamente para captarlo. ¿Motivos de uso? Bueno, pues esas redes, los motivos, como he comentado antes, depende del sexo. Hay plataformas que utilizaban mucho más los chicos que las chicas, depende de la edad, si eres mucho más joven o eres mucho más mayor, y depende de la finalidad. Hay motivos muy diversos, por ejemplo, algunos planteaban que era para comunicarse, o para combatir el aburrimiento, o pasar el rato, para ligar, cuidado, muchas de estas redes se utilizan para ligar, para manifestar, por ejemplo, me señalaba que Twitter o X la utilizaran los más mayores como libertad de expresión, para llamar la atención, y en el llamar la atención empezaron sobre todo las chicas de 17 a 22 años a plantearnos algo que yo había oído, pero que he documentado bastante, que son las llamadas fotopollas, que reciben continuamente. Esto es lo más suave que pueden recibir muchas de las chicas, porque hay otras que reciben auténticos vídeos que les molestan, que se sienten incómodas y que efectivamente ellas acaban bloqueando ese tipo digamos, de mensajes, ¿no? Luego también hay otro motivo importante que es de uso, que es ganar dinero. Es decir, si la red me está diciendo continuamente que yo puedo ganar dinero con distintas cosas, pues bueno, al principio estoy un poco temerosa, pero luego poco a poco me voy acercando y voy intentando ver y me voy metiendo, ¿no? Y así funciona mucho la iniciación en actividades eróticas o trabajo sexual, como muchas de ellas lo llaman o lo entienden. Además, aquí utilizo la palabra trabajo sexual para englobar muchas actividades, ¿de acuerdo? Dentro de lo que podríamos llamar, a lo mejor yo la llamaría prostitución, pero lo voy a dejar un poco así desde el lenguaje que muchas de estas chicas utilizaban. No solo en Vizcaya, sino en Madrid y en Andalucía. Bueno, el proceso de iniciación entre iguales es muy importante en esta última actividad. Es decir, estoy hablando de gente joven, de 18 a 30 años. Y el coqueteo con alguna actividad erótica que al principio puede hacerse de forma voluntaria o para divertirse, luego acaba habiendo una reflexión, si yo con esto puedo sacar dinero, ¿no? Entonces, bueno,
Ahí entonces aparecen cuando tienen las ofertas. Se producen distintas redes y cuando se controla una red, más o menos, o cuando, por ejemplo, en este caso, que yo tenía una comunicación directamente con la Archancha, cuando la Archancha conecta una, las redes pueden moverse y transformarse. Es decir, que en principio los tratantes o los captadores, por llamarlos de alguna manera, ya sea de prostitución de trata, como he comentado al principio, van a ir utilizando y van a ir viendo cómo pueden ir moviéndose para llegar a incluso su prohibición no es efectiva. Por ejemplo, los anuncios sexuales con la ley de libertad sexual el año pasado en octubre se prohibieron. Lo que se han hecho es transformar las plataformas, pero evidentemente no han desaparecido. Con lo cual, y además esa prohibición yo la cuestioné porque a veces genera situaciones mucho más vulnerabilidad, sobre todo en las mujeres más precarias. Pero eso es otro tema en el que no voy a entrar. Si bien es cierto que en principio la prohibición no acaba con las plataformas de captación, ¿no? Por ejemplo, aquí existen muchas ofertas para los jóvenes, la mayoría para ellas y para ellos en un momento en principio no las afecta, pero tarde o temprano acaban afectándola, ¿no? Veo un vídeo en TikTok, había una chica que se había descargado una aplicación, que si me invita a cenar, que me daba 200 euros, bueno, ahí un poco he sacado el relato de las chicas del grupo de 16 a 18 años de bachiller, ¿no? Y al final pues uno va oyendo a otra, va viendo a otro, o sea, es muy importante la familiarización y que tengo a mi amiga que está en eso, o que se ha acercado a eso y está sacando dinero, ¿no? Por ejemplo, esto era claramente en efecto de 17 a 22 años. Eran las únicas que tenían referencias, de las que las otras habían oído hablar, etcétera, pero estas sí que tenían referencias de chicas. Claro, cuando tú tienes a tu amiga que está, oye, pues estoy haciendo esto, pues no pasa nada, pues no sé qué. Esto me recordaba que yo empecé investigando el tema de prostitución a raíz del tema de drogas, me recordaba el consumo de drogas. Cuando tú le dices a alguien que diga no a las drogas, le está diciendo que no a su amiga y a su amigo. Es decir, que hay que conocer muy bien cómo funciona toda esta interacción y este contacto para poder introducir lo que es, en principio, la prevención. Bueno, las ofertas de Sugar Daddy, voy a ir avanzando para que no quedarme corta, o Sugar Daddy, muchas jóvenes, yo creo que de todas las que participaron en el grupo, todas habían tenido algún tipo. Le regalaban un coche por su cumpleaños, le mandaban mensajes, juégatela, etc. Te doy X dinero, tanto en chicas y los chicos, ojo, también tenían referencia, incluso tenían amigas que en principio habían aceptado, ¿no? Habían aceptado, en principio se supone que es todo por la red, pero sí que indagamos y desde ese Sugar Baby que es en la red, luego acaba quedando con el supuesto daddy que te va a llevar para arriba, para abajo, lo que sea. Algunas de estas ofertas eran falsas o eran fraudes. Era una forma de sacarte dinero, ¿no? Yo te voy a dar 200 euros, pero tú a cambio por PayPay me entras en no sé qué dinero, y entonces era un auténtico. Y así un poco tenía también constatado la Archancha, ¿no? Otras eran mera captura, ¿no? Por ejemplo, de las que estudiamos, aquí tenemos esta, no sé si se va a poder oír, la voy a poner, tengo varias, pero son... Se dice de tener un sugar daddy virtual. Número 1, no es una persona por algo de su sugar daddy virtual. Número 2, se paga en dólares, por eso que tanta gente lo usa. Número 3, lo consigues en las mejores aplicaciones mejor pagadas del mundo. Y número 4, no es una estafa, es seguro y que te puede ayudar a conseguirlo. Esto, en principio, es algo que encontramos hoy, de hecho ayer, porque estas forman parte del estudio cuando le hicimos que las sacamos, ¿no? Ayer estuve indagando y hay otras muy similares, ¿no? Luego si me da tiempo os pongo alguna otra, ¿no? Bueno, el Sugar Daddy es prostitución edulcorada. Pues esto es una cuestión que tenemos que investigar. Evidentemente no es solamente salir a tomar algo y poco más. Es decir, que muchas de estas y algunos estudios internacionales que he leído son una forma de prostitución, evidentemente, ¿no? Y una forma de prostitución en el que las jóvenes sacan un dinero importante para satisfacer sus necesidades, como decía antes, ¿no?
se vende mucho y se capta mucho porque es algo virtual. Por ejemplo, esta, que espero que lo podáis. Bueno, perdón. Os pongo uno último, que este es actual, este lo podéis encontrar vosotros para que veáis también. No voy a poneros todos, pero sí que os voy a poner este para que veáis un poco, a ver si consigo. No entra. No sé si lo podéis ver, creo que no. Me parece que lo que está en la pantalla no es precisamente eso. El vídeo no se ve. Vale, bueno, pues ya está. En principio continúo con y quito el tema, ¿vale? Es que los había puesto por si acaso os podía, pero no. Bueno. Luego vamos a las ofertas de OnlyFans. Y claro, ya esta es otra cosa. Aquí ya, en general, la gente es un poco más mayor, ¿no? A pesar de que tienen bastante conocimiento las chicas sobre ello, ¿no? Existen ya antecedentes de ponerse contenido erótico gratuito. Es decir, una cosa que también hemos encontrado que entre relaciones afectivo-sexuales hay unos intercambios de información importante, de contenido sexual. Entonces, o de me subo en bikini o me subo no sé qué, es decir, ya hay un contenido digamos, de fotografías en Instagram y en las redes que los propios jóvenes utilizan de forma gratuita. Y en un momento dado, pues se dice, bueno, si esto es gratuito y puedo sacar dinero, ¿por qué no voy a sacar dinero, no? Dice, hay muchas chicas y muchos chicos que aprovechan subir contenido sexual que es voluntario, pero ese voluntario se convierte posteriormente en decir, jolín, pues puedo ganar dinero. Telegram, por ejemplo, era una de las plataformas donde esto sucedía, ¿no? Y con una conexión muy importante con OnlyFans. De hecho, los chicos sí que eran bastante consumidores de esto. Las chicas, por ejemplo, las que había en el grupo conocían, pero ninguna de ellas había, o por lo menos había entrado en OnlyFans. Fijaros que la oferta siempre es a las chicas como vendedoras de estos fotos, de estos productos, de estos servicios, y los chicos son como consumidores, es decir, en red de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas diferencias importantes de género. A la hora de hacer mensajes preventivos, no podemos tener los mismos mensajes para los chicos que para las chicas. Las chicas llegan a un proceso hasta que se instala o que pueden poner el contenido erótico o del tipo que sea en OnlyFans. De ahí el paso a la prostitución, en algunos casos, es muy corto, muy difuso. En cambio, los chicos, pues empiezo que si voy a verte no sé qué, que si voy a... y al final acaba siendo un consumidor. Y además, como son plataformas de suscripción, son plataformas cerradas y que cada vez más vamos a ir a esto, va a ser mucho más complicado poder perseguir y valorar esto. Bueno, aquí tenéis una de OnlyFans y esta fue una de las que analizamos en principio. Claro, este mensaje que va a decir esta chica es muy importante, porque esto lo van a oír otras y están hartas de... ¿Cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? Pues... ¿Euros? 480.000 euros. ¿Puedo saber a qué te dedicas? Pues... al OnlyFans. ¿Al OnlyFans? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues cerca de un año. Un año, y te ha ido tan bien. La verdad que sí, que bueno. Yo no pagaría, pero porque, o sea, no por ti, porque yo no pagaría nunca, pero... Bueno, a ti te lo mejor. Joder. Bueno, ese chico, por ejemplo, está en muchas redes, y entrevistando, etc. Y tiene un montón de seguidores. Claro, está este tipo de vídeo, que es un reclamo importante. Hay otros, o sea, yo he sacado, pero como no me van a funcionar las conexiones, perdón, pues no os los voy a poner, pero aquí os he sacado algunos actuales, o sea, de ayer mismo que los saqué precisamente porque los otros, lo que os estoy poniendo y que indagamos bastante en la red, pues son de hace aproximadamente 2 años, ¿no? Bueno, la captación o elección de prostitución. Es decir, ¿dónde está el límite entre la captación y la invitación? ¿Y por qué hablo de invitación? Porque quien invita a otra es una amiga, es alguien que ya está instalada ahí. O está instalada en este tipo de plataformas
o ya ha dado el paso de esa plataforma a algún tipo de actividad sexual, de contacto sexual o de servicio sexual, o vamos a llamarlo como queramos, es decir, algún tipo de prostitución, al principio muy leve. Nos vamos a encontrar dos tipos de protagonistas: las jóvenes autóctonas, como yo decía antes, y otras las migrantes captadas desde otros países. Y esas dos van a, en principio, a tener rutas diferentes. Ambos casos hay una necesidad económica con finalidades muy distintas y la imposibilidad de acceso a una alternativa, es decir, a entrar en el mercado laboral o a poder tener una residencia aquí. Y estoy hablando de chicas jóvenes de 18 a 30 años, no estoy metiéndome en mujeres adultas. En el caso de las autóctonas, que las he investigado, ¿no? Cuando la pandemia me encontré en un momento dado en uno de los locales que yo hacía trabajo de investigación, me encontré que ahí había, pues si antes había una o dos españolas, me encuentro que el 50% en la pandemia eran españoles. Y claro, enseguida pregunté, ¿cómo estáis aquí? ¿Qué ha pasado? Esas chicas jóvenes de 18 a 30 años no ejercen la prostitución en España, sino que las ejercen, se van a Estados Unidos, se van a Suiza, se van a Austria, a países asiáticos, a países árabes, incluso una de ellas que le hago estoy haciendo un seguimiento a Israel. O sea, ahora mismo ha vuelto de Israel, pero son países que por las condiciones que sean van a ganar bastante dinero. Pero la ruta fundamental ha sido Suiza y en concreto Ginebra. Hice un trabajo etnográfico de 2 meses en Ginebra investigando a españolas de 18 a 30 años, porque hay otro perfil que son mujeres latinas con nacionalidad y pasaporte español, pero que son ya de 30 en adelante, a los 45 años, ¿vale? ¿Cuáles son los motivos de esta movilidad? Claro, estas autóctonas no ejercen en España, están ejerciendo en el resto de Europa. Y claro, al desconocer y no conocen muy bien esta realidad, no podemos prevenir, no intervenimos, ¿no? Entonces, ¿qué motivos hay en esa movilidad de este flujo de españolas que van hacia Ginebra? Económicos, estamos hablando del franco suizo, anonimato y estigma, allí no se van a encontrar con nadie que la conozca, el tipo de cliente le va a dar lo que ella le esté pidiendo y una mayor seguridad porque hay un régimen de regulación. Y no quiero entrar en ese tema, pero ellas se sienten mucho más protegidas porque cuando llegan a Ginebra la policía sabe dónde están y si tienen un problema llaman a la policía y aparecen. Entonces, esta movilidad que existe, que hay un flujo importante de ellas, mi pregunta fue, ¿pero hay? ¿Perdón? Carmen, disculpa, te quedan unos minutitos. Vale, bueno, pues entonces voy a pasar. Bueno, en principio esta movilidad que os decía, en principio hace falta una prevención. ¿Por qué? Porque también me encontré españolas que habían sido captadas víctimas de... Vale. Entre las, en principio, países extranjeros, pues tenemos anuncios de captación. Hice trabajo de campo también en Santo Domingo y me encontré anuncios en concreto que conectaban con páginas web que captaban chicas dominicanas de 18 a 28 años que venían o que las traían a España, ¿no? Estoy hablando fundamentalmente entre el 2014 y 2018, que fue cuando documenté esto. Líneas de prevención, dado que me quedan unos minutitos. Bueno, en el tema de prevención, más amplio, yo creo que los mercados laborales para los jóvenes tenemos que especialmente cuidarlos y especialmente ver las posibilidades de formación, de inserción laboral. También la información y formación de redes digitales, es decir, hay muchos jóvenes que están al día, pero hay otros muchos que desconocen toda la cantidad de delitos que pueda existir. Además, tenemos que fijarnos en la diversidad de mujeres y las circunstancias que pueden tener las autóctonas de las extranjeras, que son realidades distintas. Yo no me he centrado en las extranjeras y me he centrado mucho más en la española. Disminuir riesgos, principalmente, porque muchas veces con el DINO no vamos a ninguna parte, por lo que con la disminución de riesgo podemos hacer un trabajo preventivo. Yo creo que no se educa con el Código Penal, sino con educación, y estudiando muy bien las consecuencias que la legislación. En este sentido, y con esto cierro mi exposición, las líneas de prevención mucho más específicas es formar a padres y educadores, ayudados por los profesionales o los especialistas. Pero, digamos,
la especialidad muchas veces que van las ONGs o que van expertos, por ejemplo, como yo, que vamos a formar a los institutos, a los jóvenes, genera mucho más curiosidad y mucho más morbo. Y eso lo he encontrado en los discursos de los propios jóvenes, ¿no? El medio de prevención tiene que ser las redes sociales y tiene que ser el ámbito más personal de los chavales o de los jóvenes, sus padres, sus profesores, sus educadores. Alertar, por supuesto, sobre estas ofertas como una posible vía de captación. Por supuesto, educar en el sexo y en la sexualidad. Muchos de los jóvenes planteaban que acudían a las redes para satisfacer sus curiosidades y sus necesidades, que no eran. La pornografía tiene en ese sentido un sentido muy determinado. Y educar, educar, educar. Es decir, el castigo no siempre es efectivo y puede resultarse muy atractivo. Yo recuerdo hace bastantes años que investigaba sobre comportamientos de riesgo en adolescentes y me decía un chaval de 15 años, Carmen, si tú quieres que algo lo hagamos, prohíbelo. O sea, la prohibición en muchas ocasiones resulta un atractivo. Recuerdo también cuando en Madrid se puso la ley de drogodependencias y se prohibía el botellón. Los chavales adolescentes era a ver cómo la policía local me pilla. Y vamos a hacer botellón y nos vamos de un lado para otro. Es decir, todas estas actuaciones de cara a jóvenes y especialmente adolescentes, tenemos que estudiar que realmente esa prevención que hacemos sea real y sea efectiva. No sea una prevención que esté al servicio de los adultos o que los adultos, como ya estamos haciendo algo, nos sentamos a gusto. Pues no, es decir, yo como experta no soy la más adecuada para dar información y formación a estudiantes de la ESO o a estudiantes de bachiller. Quizás a lo mejor a nivel universitario, que soy profesora, sí. Pero sí puedo estar, digamos, preparada para formar a padres, para formar a educadores, para formar a profesionales que puedan. Y con eso ya me callo, que ya me imagino que no tengo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Gracias, Carmen. ¿Alguna pregunta? Yo creo que la palabra que más hemos repetido hoy es educación. ¿Alguna pregunta para Carmen? Y si no, damos paso a Ana. Y Carmen, ¿te vas a quedar hasta el final de la exposición de Ana? Quiero quedarme hasta las 6:30 porque luego tengo que atender alumnos. Así que pues hasta las 6:30 voy a estar. Muy bien, pues así si luego hay preguntas podemos dirigírtelas. Gracias. ¿No? ¿Se escucha? Sí. Vale, bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador la oportunidad que se me brinda de estar hoy aquí, en especial a Ana, María José, bueno, a todos. Y bueno, pues la intención es abordar estos nuevos retos y riesgos que vienen de la mano de los más jóvenes.